el manejo del trauma craneoencefálico es evitar la lesión cerebral secundaria. ¿Qué quiere decir eso? Evitar la hipoxia que posteriormente conlleva a la isquemia cerebral y también evitar el edema cerebral, que eso produzca el aumento de la presión intracraneana y posteriormente produzca efectos fisiológicos graves en cuanto al paciente. Nosotros lo primordial es evitar el daño secundario cerebral cuando atendemos a los pacientes traumatizados a nivel del cráneo. Lo, lo primero que tenemos que hacer es proveer una oxigenación adecuada. Todo paciente con trauma de cráneo, sea leve, moderado o grave, lo primero que debemos hacer es oxigenar el cerebro. Proveer oxígeno al paciente a través de una cánula nasal o una mascarilla facial y también reponer el fluido que probablemente esté perdiendo. Instalarle, en caso de que sea un trauma severo, instalarle dos vías periféricas, o si es un trauma leve o moderado, una vía periférica en uno de los miembros superiores, cargarle al paciente, decir, mandarle una infusión de suero fisiológico para poder reponer la volemia que esté perdiendo. Y como les había mencionado en las traumas, es decir, en las charlas de trauma torácico abdominal y otras charlas que había dado, lo primordial en el trauma es el ABCD. En este caso, en el trauma de cráneo, vamos a enfocarnos en la D, que es la evaluación de la escala de coma de Glasgow del paciente, y si presenta déficit motor o sensitivo, y también cómo están las pupilas. Nosotros debemos manejar el ABCD del trauma a todo paciente traumatizado que ingresa a nuestro servicio de urgencia, en especial lo de trauma de cráneo, como ya le mencioné, para evitar lesiones que produzcan efecto de masa. Acá tuve un problema nomás en cuanto a la diapositiva, pero lo que debemos evitar es lesiones que produzcan efecto de masa. Por eso nosotros debemos evaluar la pupila. Si la pupila está anisocórica, es decir, uno de las pupilas está dilatado y el otro está miótico, es decir, en su tamaño normal, eso quiere decir que probablemente exista una lesión a nivel cerebral que produzca un efecto de masa y es probablemente sea quirúrgico. Y tenemos que actuar rápidamente cuando llegan los pacientes traumatizados con ese tipo de signo a nivel pupilar. Como le he dicho, no se debe retrasar el traslado del paciente a un centro de mayor complejidad. Si nosotros estamos haciendo guardia en un hospital X, nosotros no tenemos tomógrafo, pero sí por lo menos tenemos equipos básicos. Debemos nosotros complejizar al paciente, estabilizar al paciente y no perder mucho tiempo en trasladar a un centro de mayor complejidad, por más que nosotros no tengamos tomógrafo en nuestro centro. Porque eso salvaría la vida del paciente. Cuanto más rápido actuemos, más rápido el paciente puede mejorar posteriormente. Bueno, en cuanto a la clasificación del trauma craneoencefálico, podemos dividirlo en severidad y una morfología. En cuanto a la severidad, se puede clasificar de acuerdo a la escala de coma de Glasgow. Esto va a ser nuestro parámetro para evaluar el estado neurológico del paciente. Todo paciente que ingresa nosotros tenemos que evaluar de acuerdo a la escala de coma de Glasgow. Acá podemos ver los parámetros que nosotros evaluamos a todos pacientes traumatizados, en especial la parte del cráneo. Y una escala de coma de Glasgow, 15 de 15, es decir, apertura ocular espontánea, nosotros le damos una puntuación de 4. Si tiene una respuesta motora, si obedece a nuestras órdenes, una puntuación 6, y si tiene una respuesta verbal orientada, es un puntaje 5. Si nosotros sumamos todo eso, es un Glasgow 15 de 15, se le define. Entonces quiere decir que el paciente está con un trauma de cráneo leve, pero orientado en tiempo y espacio. Si nosotros evaluamos al paciente y tiene una escala de coma de Glasgow 13 a 15, como les mencioné, un trauma craneoencefálico leve. Si es de 9 a 12, moderado,
y menos de 8 sería un trauma severo. En este caso, el trauma severo ya el paciente debería estar intubado para el manejo de las vías aéreas, porque el paciente comatoso, el paciente traumatizado, en una clasificación severa, necesita proteger las vías aéreas y recibir una oxigenación adecuada al cerebro. Si es una escala de coma de Glasgow 3, ahí sí sería ya un estado comatoso. También nosotros podemos clasificar al trauma de cráneo de acuerdo a la morfología. Dentro de eso nosotros podemos incluir a las fracturas del cráneo, de la bóveda o de la base del cráneo. Las lesiones intracraneales pueden ser focales o difusas. Las focales, lo que nosotros mayormente solemos ver en el servicio de urgencias, que son los hematomas epidurales, subdurales, intracerebrales y además las lesiones difusas, que son las contusiones. Pueden ser leve, puede ser una contusión clásica o un daño axonal difuso. El daño axonal difuso es cuando la lesión a nivel cerebral no se correlaciona con la clínica. Es decir, el paciente puede estar sonoliento, puede estar desorientado, puede tener otros signos y a nivel de la tomografía no vemos ninguna lesión. Entonces, eso se define como lesión axonal difusa. No existe una correlación entre la clínica y la imagen. Además, también podemos clasificar, es decir, tener dentro de la clasificación morfológica el edema resultante, que podría ser también el edema o la hiperemia. Vamos a hablar así generalidades en cuanto a las lesiones, porque si nos adentramos mucho a cada tipo de lesión, ya sería una charla bastante extensa y también ya muy para especialistas en la parte neuroquirúrgica. Entonces, vamos a continuar. Acá podemos observar las lesiones que nosotros podemos observar más comúnmente en el servicio de urgencia. Como les mencioné, en cuanto a las lesiones intracraneales, acá en la imagen superior izquierda podemos ver un hematoma epidural, ¿sí? A la imagen superior derecha correspondería al hematoma subdural. A la imagen inferior, la imagen izquierda, la parte inferior, serían las contusiones. Y la imagen inferior derecha sería la HCA, que sería la hemorragia subaranoidea. Estas son las lesiones más frecuentemente que nosotros podemos ver al realizar la tomografía a los pacientes traumatizados. En estos casos, estas lesiones a simple vista serían de manejo por el momento conservador, pero si es que desvía la línea media, eso vamos a hablar después, ya sería quirúrgico. Bueno, vamos a hablar en cuanto al manejo del trauma cráneoencefálico leve. De acuerdo a la escala de coma de Glasgow, como ya les mencioné, sería entre una escala de coma 13 en 15. Las lesiones cerebrales de trauma leve se define a través de los antecedentes de haber padecido desorientación, amnesia o pérdida transitoria de la conciencia en un paciente que está consciente y hablando. Es decir, nosotros le recibimos al paciente traumatizado en la urgencia, nosotros le hacemos el interrogatorio correspondiente, le preguntamos su nombre, su apellido, su edad, si él sabe dónde está, y si está un poco desorientado, nosotros de acuerdo a eso evaluamos la escala, como ya les había mencionado del cuadro. Entonces de acuerdo a eso puntuamos, y si es que tuvo una pérdida de conciencia, ahí ya nosotros vamos a realizar la tomografía correspondiente posteriormente. De acuerdo al parámetro que les mostré, si la puntuación mantiene 13 a 15, sería leve. Además, nosotros también tenemos que diferenciar de un trauma a una desorientación a causa de alcohol o otros tipos de drogas. Tenemos también que preguntar, o si el paciente no está del todo lúcido, tenemos que preguntar a los familiares o a las personas que le llevó al servicio de urgencia, o al personal, al personal de ambulancia, a los bomberos, al personal de CM, al personal
X que le llevó al paciente al servicio de urgencia. Ok. Estos tipos de pacientes con trauma leve se recuperan sin incidente, es decir, tienen una pronta recuperación y pronta también salida de alta del servicio hospitalario. Solamente un 3% evolucionan a una disfunción neurológica grave, es un porcentaje muy bajo. Debemos tener también en cuenta el mecanismo de lesión en estos casos, es decir, al acuerdo al interrogatorio, saber si es que fue un accidente de motocicleta, un accidente de vehículo automotor, una caída de propia altura, caída de altura, algún trauma con un objeto contuso, un trauma penetrante también con arma de fuego a nivel del cráneo. Tenemos que tener todos esos parámetros para poder interrogar al paciente. Y también cuando nosotros recibimos al paciente debemos saber diferenciar si el paciente, en caso de que esté manejando un vehículo, sea acompañante, sea conductor, use o no cinturón de seguridad, esté en el habitáculo delantero o trasero, o lo mismo, si es que maneja una motocicleta, si es que está acompañante, si es conductor, si usa o no casco. Todo eso tenemos que averiguar para orientarnos a qué lesión probable esté teniendo el paciente. Como les mencioné, el interrogatorio es muy importante para recabar todos los datos correspondientes. Y la tomografía es lo primordial. Todo paciente traumatizado a nivel del cráneo, la tomografía es lo primordial que tenemos que hacer. Y en especial, paciente que nos refiere o personal de ambulancia que nos refiere que el paciente vomitó en varias oportunidades, o si tenemos un paciente traumatizado mayor a 65 años, más fundamental es la tomografía. Y debemos de realizar lo más rápido posible. Bueno, ¿en qué momento vamos a realizar la tomografía? Como ya les mencioné, pacientes que tienen pérdida de conciencia mayor a 5 minutos, una amnesia retrógrada, si no se acuerda de nada de lo que pasó antes del accidente, mayor a 30 minutos, un estimado, ¿verdad? El tipo de lesión, si al estar manejando su vehículo y no está usando cinturón, él golpeó la cabeza por el volante, o por el tablero, o por el vidrio, o por el vidrio lateral, dependiendo de dónde esté ubicado en el vehículo, o lo mismo manejando una motocicleta, si usó no casco, si golpeó la cabeza por el manubrio o por el pavimento al caer. Todo eso tenemos que interrogar, ¿verdad? Lo mismo, si es que el paciente nos refiere que le duele mucho la cabeza, también tenemos que realizar la tomografía, o en caso de un déficit neurológico, si el paciente no tiene un déficit sensitivo o motor de una cierta parte del cuerpo, nosotros tenemos también que realizar la tomografía. En este caso agregaríamos una tomografía cervical para descartar un daño a nivel de la columna cervical. Bueno, en cuanto a los traumas craneoencefálicos, si es que nosotros puntuamos un 15 de 15, perdón, un 15 de 15, un 10% tendrían los pacientes signo de trauma, es decir, de un paciente que tiene escala de coma aislado 15 de 15, solamente un 10% podríamos observar algún tipo de lesión intracerebral, y de los cuales 0,5% nomás sería de resorte quirúrgico. Si es un paciente que tiene una escala de coma de Glasgow 13 de 15, 25% sería la probabilidad de encontrar una lesión intracerebral y 1,3% de que sea un resorte quirúrgico. Como ya les había mencionado anteriormente, la obtención de una tomografía no debe retrasar el traslado del paciente. Si es que nosotros no tenemos tomógrafo en nuestro hospital, debemos complejizar al paciente y trasladar a uno que sí tenga lo más rápido posible. Bueno, y en el hospital, cuando nosotros le recibamos al paciente, ¿qué debemos hacer? Le hacemos el ABCD del trauma, ya les mencioné, le oxigenamos al paciente, le reponemos los líquidos que le faltan, le inmovilizamos si es que tiene o no algún trauma asociado, sea de miembro superior, miembro inferior. Evaluamos también
la columna cervical, la parte torácica, abdominal, realizando el FAS, ¿verdad? Y si presenta anomalías en la tomografía de cráneo, si presenta síntomas, sea vómito, cefalea postraumática, visión borrosa, somnolencia, ¿verdad? Nosotros tenemos que dejar en observación e internar al paciente mínimo 24 o 48 horas de observación para descartar que no haya una lesión inadvertida. Es decir, nosotros podemos ingresar al paciente en la tomografía, no se visualiza ninguna lesión al momento del ingreso, pero sí posteriormente a 24 o 48 horas realizamos una tomografía de control antes del alta y ahí sí se evidencia una lesión. Entonces eso debemos realizar en estos tipos de pacientes, ¿verdad? Como ya les mencioné. Si el paciente está asintomático, es un paciente que está en una escala de coma de Glasgow 15-15, está alerta, lúcido, ubicado en tiempo y espacio, le observamos igual por 24 horas, le reevaluamos posterior a 24 horas y si hace falta, es decir, si tiene algún déficit neurológico, le hacemos una tomografía de cráneo antes del alta. Si con eso descartamos que haya alguna lesión, le damos el alta correspondiente y le decimos al paciente que vuelva al servicio de urgencias si es que presenta signos de alarma. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Una cefalea intensa que no cede con la medicación vía oral, un déficit neurológico, vómitos persistentes o una visión borrosa. Nosotros a todos los pacientes traumatizados que le damos de alta al servicio de urgencia, le decimos estos signos de alarma. Si es que presenta, entonces que vuelan otra vez para su control por la urgencia. Bueno, este es un algoritmo en cuanto al manejo del trauma craneoencefálico del libro de la TLS. Resumiendo, como ya le había mencionado, si el paciente está despierto y puede estar orientado en una escala de coma Glasgow 13-15. Lo importante es la historia, el nombre, la edad, sexo del paciente, el mecanismo de lesión, tiempo de lesión también, que es muy, muy importante, la pérdida inmediata postraumática de la conciencia y también los signos, cefalea, ¿verdad? Puede ser leve, moderada, severa. Posterior a eso realizamos todos los exámenes correspondientes, los exámenes imagenológicos, descartamos que haya sido, es decir, descartamos el trauma de cráneo con alguna intoxicación por drogas o otros tipos de estupefacientes, y posteriormente realizamos la tomografía correspondiente, ¿verdad? Que es lo primordial en base a los pacientes que tienen trauma craneoencefálico. Si es que al ingresar al paciente nosotros observamos que no hay ningún tipo de lesión, ¿verdad? Posteriormente a la observación y a la reevaluación, es dado de alta. Y si es que presenta otros síntomas neurológicos, algún deterioro del nivel de conciencia, una cefalea que no cede con la medicación, el paciente queda en el servicio de urgencia o en la sala de internados en observación. Bueno, acá podemos también observar algunas indicaciones también para cuando realizar la tomografía en pacientes con trauma leve. Algunos pacientes que tienen alto riesgo para una intervención quirúrgica sería alguna sospecha de lesión neurológica posteriormente a la tomografía de control, ¿verdad? Vómitos que persiste una edad mayor de 65 años o cualquier tipo de fractura en base de cráneo, o que nosotros podemos ver alguna fuga de líquido cefalorraquídeo a nivel del oído, del corte quirúrgico de los pacientes. Y un riesgo moderado para una lesión cerebral en una tomografía sería un paciente con una pérdida de conciencia más de 5 minutos, una amnesia retro de más de 30, un tipo de mecanismo de lesión, ¿verdad? Esta es una imagen de una tomografía normal. Lo que yo quería acá explicar es
si nosotros nos imaginamos una línea, si trazamos una línea que divide ambos hemisferios cerebrales, sería la línea media del cerebro. Si esa línea media está desplazada por algún tipo de lesión intracerebral, si ese desplazamiento sería más de 5 milímetros, es decir, de 5 milímetros o mayor a 5 milímetros, ya sería de resorte quirúrgico. Lo que nosotros debemos evaluar acá en la parte cerebral, es decir, en la tomografía cerebral, sería la línea media, uno, si no está desviado, otro, que las cisuras no estén ocupadas por, por sangre. También debemos evaluar si las cisternas están abiertas, ¿verdad? Si las cisternas están abiertas, en caso de que estén ocupadas por sangre, puede ser algún tipo de hemorragia intracerebral que requiera resorte quirúrgico. Y en especial el efecto de masa que desplaza la línea media. O si hay una fractura en la ventana ósea, que podemos observar que eso también puede producir una lesión asociada con posterior sangrado. Bueno, en cuanto al manejo del trauma craneoencefálico moderado, de una escala de 9 al 12, aproximadamente de los traumas moderados son un 15%, ¿no? 10 a 20% deterioran el Glasgow, es decir, menor a 9, y requieren una intubación neurotraqueal. En todo paciente traumatizado, lo importante es realizar la tomografía y posteriormente también realizar los estudios laboratoriales correspondientes. Evaluar la hemoglobina, hematocrito, cómo está, si hace falta no reponer la bulimia. También evaluar en cuanto a los electrolitos, que probablemente posterior de un edema cerebral, la glucosa, cómo está a nivel sanguíneo, que repercuta posteriormente en un daño cerebral. También la gasometría, lo importante es la oxigenación, la presión de oxígeno y también la presión de CO2 y la saturación de oxígeno. El CO2 no debe estar aumentado, no debe haber una hipercapnia, porque eso produce una vasodilatación a nivel cerebral y produce que aumente el edema y aumente la presión intracraneana. Eso tenemos que controlar también los pacientes traumatizados. Ok. Y acá a la derecha podemos observar un algoritmo también para el trauma de moderado. El moderado podemos definir como un Glasgow 9 a 12. Y en la evaluación inicial debemos realizar, como ya le había mencionado, la tomografía, ingresar al paciente en el servicio de urgencia, realizar la evaluación neurológica y repetir la tomografía si es que hace falta. Si el paciente está mejor en un 90%, le podemos dar de alta si es que mejora su Glasgow, ¿verdad? Y controlar ambulatoriamente. Pero si el paciente deteriora, debe quedarse en observación. Bueno, el paciente ingresa a la urgencia, le realizamos el interrogatorio, aseguramos la estabilidad cardiopulmonar, la oxigenación, la circulación, realizamos las tomografías, los estudios imagenológicos asociados, una radiografía, una tomografía que corresponde a otros sistemas del cuerpo. Los estudios laboratoriales, tipificación también es muy importante en los traumas de cráneo, tipificación y la crisis. Si es que el paciente debería ingresar o no al quirófano, entonces nosotros ya tenemos todo preparado, si es que necesita o no, durante la cirugía, alguna transfusión sanguínea. Además, le observamos al paciente por 24 a 48 horas, y si la tomografía es anormal es decir, es anormal al inicio, nosotros le dejamos en observación y le repetimos. Normalmente en el servicio de urgencias en el hospital de trauma, los neurocirujanos le suelen repetir cada 6 a 12 horas las tomografías de control. Si es que el paciente está con una lesión mínima, se le repite a las 24 horas. Posteriormente a eso se devuelve a reevaluar al paciente. Y si es que presenta un deterioro del Glasgow, es decir, si el paciente ingresó con un Glasgow leve o un moderado,
12, 11, si es que deteriora mayor a 2 puntos, es decir, a un 8, o en el caso de un trauma leve, si está con un Glasgow 13, deteriora a un 11, se debe repetir una tomografía lo más urgente posible, porque el paciente probablemente esté teniendo una lesión intracerebral que está aumentando de tamaño. Es decir, la hemorragia puede ser que esté aumentando de tamaño, la contusión puede ser que esté aumentando de tamaño, y eso produzca el deterioro del Glasgow del paciente. Además, nosotros, al constatarnos eso, tenemos que instalar también las sondas correspondientes, es decir, una sonda nasogástrica, ¿en qué ayuda al trauma de cráneo? Que no broncoaspire el paciente, que no broncoaspire y eso, ¿verdad? Y también instalar una sonda vesical para controlar la diuresis del paciente, y porque los pacientes con escalas de coma Glasgow bajo hacen globo vesical, entonces para evitar también eso. Bueno, los pacientes con un trauma de cráneo moderado pueden tener un rápido deterioro con una hipoventilación o una súbita pérdida de la capacidad para proteger su vía aérea debido a la disminución del estado mental. Por eso dije que los pacientes que deterioran el Glasgow de moderado a severo deberían ya de intubarse y proteger las vías aéreas, porque lo primordial es evitar la hipercapnia. Como ya le había mencionado, la hipercapnia produce a causa de la hipoventilación, va a producir la vasodilatación y aumento de la presión intracraneana. En esta imagen podemos observar un accidente de vehículo automotor que pasó en el departamento de San Ignacio Misiones, donde yo estoy como cirujano de guardia. Tuvimos dos pacientes traumatizados a causa del accidente que no llegaron en horario de la noche a nuestro servicio de urgencia. No contábamos con tomógrafo, lastimosamente, en ese tiempo. Y yo le recibí al paciente, era una paciente femenina de mayor a 40 años, pasajera del vehículo. Le pudimos complejizar todo, le intubé al paciente, pues llegó con una escala de coma Glasgow 8. Le intubé al paciente y le enviamos al hospital al de trauma, donde se realizó la tomografía y la paciente tenía un hematoma epidural, me acuerdo, tenía un hematoma epidural. Ingresó a quirófano y posteriormente quedó en sala de terapia. Hasta ahora la paciente está en terapia con una buena evolución y prontamente ya a ser estubada. Por eso digo, por más que nosotros no tengamos tomógrafo en los hospitales donde nosotros estemos de guardia, no tenemos que quedarnos con los brazos cruzados y complejizar al paciente, hacer todo lo básico de soporte al paciente y trasladarlo al